Ahora cantemos el himno número 524, hay un precioso manantial. Buenas tardes. Espero que todos estén bien. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio según San Mateo. Vamos a ponernos todos de pie para leer la santa palabra del Señor. El Evangelio según San Mateo. Capítulo 21. Versículo 33. Dice la santa palabra del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle manos, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos has permitido leerla una vez más. Y te pedimos que tú nos hables a través de esta enseñanza, a través de esta parábola y a través de esta sección, Señor, que hables a nuestras vidas, que nos des consuelo, que nos des esperanza, Señor, que nos des ánimo, que nos edifique, Señor, que nos exhorte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en esta tarde-noche, Padre. En nombre de Jesús, amén. Básicamente, mis hermanos, este sermón será una continuación o una segunda parte del sermón que vimos hace unos 15 días, hace unos 2 domingos. Y de la misma manera que ese sermón, más que una predicación de un pasaje como tal, como habitualmente hacemos en esta congregación, será una predicación de una idea central, o una idea que es central en toda esta sección del Evangelio de Mateo. Por lo que, así como la vez pasada, pasaremos la mayor parte de este sermón analizando el contexto que rodea a nuestro pasaje. Repasemos brevemente la última enseñanza, que fue básicamente entre Mateo 12 y Mateo 16. En primer lugar, vimos cómo constantemente el Señor hacía referencia a los gentiles, al mismo tiempo que arrepentía la dureza del corazón de Israel. Es decir, mientras arrepentía la dureza del corazón de Israel, el Señor hacía referencia a los gentiles a través de profecías, a través de historias antiguas de sus ciudades, etc. En segundo lugar, vimos cómo el Señor Jesús, ante la oposición del liderazgo de Israel, se fue de las ciudades judías a enseñar a las ciudades gentiles. Lo vimos como lo hizo, ¿no?, con Cesarea de Filipo, y también lo vimos con la otra ciudad, que ahorita se me escapa el nombre, en Canaán. En tercer lugar, vimos la buena recepción que tuvo nuestro Señor en esas ciudades gentiles y la hostilidad que recibían las ciudades judías. Y en cuarto lugar, vimos cómo Él le declara la guerra al paganismo, afirmando que las puertas del Hades, ahí en la ciudad más pagana de toda la región, que era la bandera del paganismo, allí Él afirma que las puertas del Hades no podrían frenar el avance de su reino. Y precisamente por ese hecho, su reino, Él declara que posee las llaves para derrumbar las puertas del paganismo. Es decir, las puertas no prevalecerán contra el reino o contra las llaves del reino. Y a continuación, mis hermanos, veremos una continuación, valga la redundancia, de la misma idea anterior. Pero ahora, en esta segunda parte, será mucho más clara la idea de que el Señor abandona a Israel como nación exclusiva del reino y entrega su reino a otro pueblo que sí producirá
los frutos dignos de éste, y que sí extenderá el reino hasta los confines de la tierra. Así que el evangelista Mateo, en esta sección que estaremos enseñando y viendo, comenzará a concluir esta tesis que en realidad está por todo el evangelio de Mateo. Así que en esta sección el Señor va a anunciar de forma explícita que el reino será quitado de Israel y será dado a los gentiles, porque precisamente el paganismo, que era fuerte entre los gentiles, sería conquistado. Veamos nuestro contexto en el versículo 1 del capítulo 20. Se nos dice que el Señor va a llegar a Jerusalén. Se dice, cuando se acercaron a Jerusalén, dice el pasaje. Así que el Señor va a llegar a Jerusalén, y Jerusalén es la cuna de la ortodoxia judía, es decir, la cuna del judaísmo. Ahí se sientan los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, se enseñorean del pueblo. Ahí están los eruditos, los brillantes, los académicos, los conocedores de la ley. Así que si su ministerio había tenido una fuerte oposición en las otras ciudades y regiones de Israel, que no eran tan ortodoxas como Galilea y las demás, aquí en Jerusalén, que era el centro del judaísmo, tendría una posición mucho más hostil, y de hecho ahí le crucificarían. A diferencia del evangelio de Juan, que este evangelio, el evangelista Juan, sí hace un énfasis en el ministerio de Cristo en Jerusalén. Mateo, al igual que todos los demás evangelios sinópticos, es decir, Marcos y Lucas, en todo su evangelio se ha enfocado en narrarnos únicamente el ministerio de Cristo en Galilea y en otras regiones. Pero solo hasta este capítulo, es decir, hasta el capítulo 21, es que Él nos va a hablar del ministerio de Cristo en Jerusalén. Así que esta es la primera vez que Mateo nos va a narrar cómo Cristo es recibido en Jerusalén y cómo está obrando allí en la cuna de la ortodoxia judía. En el mismo pasaje, nosotros podemos ver aquí, capítulo 21, versículos 1 al 11. Ustedes conocen la historia, el Señor Jesucristo entrando a Jerusalén, ¿no?, en lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Así que se nos dice que Él entra en un pollino, según la profecía, según se decía de Él en la profecía, y que la multitud que venía con Él comenzó a alabarlo como el Rey, poniendo sus mantos, se los quitaban y los ponían en su camino, en señal de reverencia, y arrancaban las ramas de los árboles y las ponían en su camino. Por eso se conoce el Domingo de Ramos, ¿no? Y ellos aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero los que estaban en Jerusalén no estaban reconociendo el tiempo de su visitación, no estaban reconociendo la venida del Rey. Lo que sí hacían los que venían con Él en el camino, la multitud que venía con Él. Pero los de Jerusalén no lo reconocieron, sino que preguntaban, de acuerdo al versículo 10, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y algunos que le reconocían, no le reconocían como al Rey o al Hijo de David, sino que el versículo 11 nos dice que lo reconocían únicamente como un profeta más. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa es la historia que vemos en estos versículos del 1 al 11. Pero luego vemos al Señor Jesucristo entrando al templo, ¿no? La otra historia que también conocemos, bastante familiar, lo que se conoce como la purificación del templo. Así que inmediatamente al llegar a Jerusalén, Él va al templo, es decir, Él va al centro del judaísmo, al lugar más santo y más puro de Israel. Es lo que nos dice Mateo en su evangelio. Llega a Jerusalén, pero inmediatamente va al centro de la ortodoxia, allí a la casa de Dios, al templo. Y creo que la vez pasada les comentaba que ellos tenían una idea de 10 niveles de santidad en todo el territorio de Israel, ¿no? Y el nivel más alto de santidad, es decir, cuando una persona, ellos no medían la santidad por la obediencia a la palabra del Señor o por estar apartado a ella, sino que medían la santidad con respecto a en qué lugar de la tierra de Israel tú te encontrabas. Y el lugar más alto de santidad era el templo.
y el lugar más alto dentro del templo, el lugar santísimo. Así que Jesucristo, nuestro Señor, va al lugar más santo y más puro de todo el territorio de Israel. Así que el Señor aprovechará la ocasión para demostrar la hipocresía de los líderes de Israel. Porque el lugar más santo se ha convertido en una cueva de ladrones. La casa de Dios, es decir, su casa, la casa de su padre, se ha convertido o se había convertido en una cueva de ladrones. Es lo que el Señor les dice en los versículos 12 y 13. Cuando dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho en una cueva de ladrones. Y así, mis hermanos, el Señor manifiesta y hace evidente la hipocresía del liderazgo de Israel. Ellos, como él dijo en otra ocasión, colaban el mosquito y se tragaban el camello. Ellos menospreciaban a Galilea, de allí puede nacer algo bueno, decían, y a las otras regiones de Israel como lugares menos puros, y al mismo tiempo habían convertido a la casa de Dios en un lugar impuro, en una casa de negocio. Ahora bien, ¿por qué la habían convertido en una cueva de ladrones? Y así es como funcionaba el negocio. Les voy a explicar. Los judíos tenían que subir, de acuerdo a la ley, 3 veces al año, algunas veces más, por otras fiestas que ellos habían agregado, subían a Jerusalén y celebraban esa fiesta. Los judíos que vivieran en cualquier parte de Israel o en cualquier parte del Imperio Romano tenían que subir por ley a Israel, a Jerusalén, perdón. Así que los judíos venían de todas las ciudades y de todas las regiones, tanto de Israel como del Imperio Romano, a presentar sus sacrificios al templo tal como lo ordenaba la ley. Pero era mucho más fácil para los viajeros llegar a Jerusalén y comprar los animales para el sacrificio allí. Eso es mucho más fácil que traer los animales desde sus tierras lejanas y tener que cargar con eso por todo el camino, ¿no? Es mucho más fácil viajar sin ese peso. Ahora bien, alrededor de todo Jerusalén se podían comprar animales para el sacrificio afuera del templo y alrededor de toda la ciudad, y se compraban a un precio moderado, un precio asequible para todas las personas. Pero entonces, cuando la gente compraba esos animales fuera del templo y alrededor, frecuentemente los sacerdotes, cuando los traían para los sacrificios, decían, mira, este animal tiene un defecto, aunque no lo tuviera, ¿no? Para de esa manera obligarles a comprar los animales que estaban dentro del templo, porque ahí dentro del templo habían ciertos personajes que vendían ciertos animales, por supuesto, a un costo muchísimo mayor, pero claro, te garantizaban que esos animales sí eran perfectos para el sacrificio. Así que esto obligaba a que las personas tuvieran que hacer un gasto bastante alto, más de lo normal, para comprar los animales del templo, y entonces los sacerdotes dijeran que es un buen sacrificio y pudieran así ofrecer el sacrificio. Y así, mis hermanos, habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones, una casa de ladrones, porque eran ellos los que se enriquecían con la piedad de las personas, con la intención de las personas de ofrecer los sacrificios. Así que todo eso reflejaba la hipocresía del liderazgo de Israel. Y así que, siguiendo con su énfasis, Mateo nos muestra nuevamente la posición de Israel hacia el ministerio de Jesucristo. En el versículo 14 podemos ver que Jesús llegó al templo a hacer milagros, y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, ¿no? Pero los principales sacerdotes y los escribas se opusieron inmediatamente, dice el versículo 15 al 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y entonces Jesús nuevamente se apartó de ellos. Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Nuevamente, el Señor obrando y el liderazgo de Israel oponiéndose. Y entonces el Señor va a ilustrar el abandono de Israel
con la siguiente historia que vemos en el versículo 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta historia, mis hermanos, no parece tener mucho sentido en su contexto. De hecho, los lectores fácilmente tienden a leer esa historia y decir, bueno, no entiendo qué tiene que ver esa historia con todo lo que está pasando, ¿no? Pero en realidad, esta historia aquí en el medio tiene mucho sentido. La higuera es Israel, quien debía dar frutos. Cristo llegó buscando los frutos, Cristo llegó buscando el reconocimiento de él a Jerusalén. Pero lo único que tiene Israel es apariencia. Únicamente tiene hojas. Es decir, imagine, trayéndolo aquí a nuestro contexto, imagine que usted tiene un palo de mango en su casa, ¿no? Y este palo de mango solamente tiene hojas. No da mangos. Entonces, es un palo de mango de solo apariencias. Es totalmente estéril. Este palo de mango estéril que usted tiene en su casa engaña a las personas quienes esperan que dé fruto a su tiempo para comer de él, pero se cansan de esperar los frutos porque nunca da frutos. Solamente tiene las hojas que lo caracteriza como palo de mango, pero nunca da frutos. Engaña a todo el mundo, solamente tiene la apariencia. Y así mantiene a todos engañados. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí de Israel. Es justamente eso lo que estaba pasando con Israel. Y es justamente eso lo que el Señor está ilustrando a través de esta historia de la higuera estéril. El Señor había venido a Jerusalén a buscar fruto y solo había hallado apariencias. Por eso el Señor los maldice y con ello les rechaza. Así que con esto el Señor ilustra y anuncia que Israel está siendo quitada como nación exclusiva del reino, y esto se va a confirmar, mis hermanos, con las siguientes parábolas que veremos. Pero antes, Mateo nos narra una última posición, ahí en el versículo 23. Jesucristo está haciendo nuevamente en el templo milagros, y llegan los sacerdotes, fariseos, liderazgo de Israel, y le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesucristo le dice, bueno, yo le respondo si ustedes me hacen una pregunta. La autoridad de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de la tierra? Y entonces ellos, dice el pasaje, que tenían temor de decir si era del cielo o de la tierra. Entonces le contestaron, no lo sabemos. Y Jesucristo le dice, entonces yo tampoco les contestaré a ustedes. Vemos otra oposición del liderazgo de Israel. Y entonces, inmediatamente, mis hermanos, se nos narran tres parábolas. Ahí ustedes pueden ver en sus Biblias, versículo 28, la parábola de los dos hijos. Versículo 33, la parábola de los labradores malvados. Y versículo 1 del capítulo 22, que es la misma idea, parábola de las fiestas de bodas. Las tres parábolas van a decirnos lo mismo. Ustedes saben, como ya les hemos dicho en otras ocasiones, cómo se interpretan las parábolas. Las parábolas se interpretan con su contexto. Es decir, las parábolas siempre tienen algo que ver con lo que está pasando en el contexto más cercano en el que se narra la parábola. Siempre las parábolas tienen algo que ver con su contexto. Y ya hemos explicado el contexto de lo que está pasando. Así que podemos ver las parábolas. La primera parábola se conoce como la parábola de los dos hijos. La vemos en el versículo 28. Dice, ¿pero qué os parece? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Y Jesús les dijo, y esto es una declaración que era demasiado fuerte para los lectores de Mateo y demasiado fuerte para la audiencia de Jesús, tal vez para nosotros no tanto, pero para ellos debió ser algo que seguro desearon tomar unas piedras y matarle inmediatamente. Jesucristo dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, viendo que los publicanos y las rameras se están arrepintiendo, no os arrepentisteis después para creerle. Esta historia, mis hermanos, en esta parábola, aquí vemos a un padre, ¿no? Aquí vemos a un padre que envía a sus dos hijos a trabajar a la viña. Uno que dice no inicialmente, pero que al final terminó yendo. El otro que dijo sí inicialmente, pero que al final no fue. Y el Señor entonces pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y entonces le respondieron que, por supuesto, el primero. Se opuso inicialmente, pero lo hizo. Pero los otros, en apariencia dicen que sí, pero no lo hacen. Así que el primero, que dijo inicialmente que no, pero al final fue, representaba a los pecadores, es decir, a los publicanos y a las rameras. Y el segundo, que dijo sí inicialmente, pero al final no fue, representaba a todo el liderazgo de Israel, a todos los líderes judíos, quienes se creían justos y santos, pero eran unos verdaderos pecadores e hipócritas. Así que el Señor termina concluyendo que las rameras y los publicanos van delante de los líderes judíos al reino de los cielos. Y esto debió ser demasiado ofensivo para el liderazgo de Israel. Pero eso también nos lo dice el Señor a nosotros hoy. Los que se creen muy santos, pero que no obran de acuerdo a lo que creen, delante de ellos van los que son bastante pecadores, pero que sí actúan, pero que después se han arrepentido y han actuado de acuerdo a la palabra de Dios. Y en segundo lugar, tenemos la parábola de los labradores malvados. Así que hemos llegado a la parábola y al pasaje central de nuestra enseñanza. Ya leímos la parábola, se las voy a narrar nuevamente. El Señor habla de un padre de familia, ¿no?, que plantó una viña. La viña en nuestro pasaje, mis hermanos, es el reino de Dios, que será quitado de ellos. Y los labradores malvados es el pueblo al que se le ha dado esta viña o este reino. Es decir, estos son la nación de Israel. Esta parábola es una alusión a Isaías 5. Voy a leer Isaías 5 para ustedes. Isaías 5, versículo 1. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Noten el parecido de la parábola de los labradores malvados con lo que se está diciendo aquí. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Ahora volviendo a nuestro pasaje. En Mateo capítulo 21. Podemos ver las similitudes, ¿no?
Así que esta parábola es una alusión a Isaías 5, del 1 al 7, como leímos. La diferencia es que allá la viña se equipara con la nación de Israel. Y aquí no. Aquí la viña se equipara con el reino de Dios, y a lo que se equipara con la nación de Israel son a los labradores que trabajan en ella. Cuando Isaías se escribió, él se encontraba en un contexto parecido al contexto en el que se encontraba nuestro Señor Jesús. Es decir, Isaías se encontraba en un contexto de apostasía por parte de la nación de Israel. Así que al citar esta parábola, los judíos sabían perfectamente qué es lo que quería decir el Señor. Ellos estaban muy familiarizados con Isaías 5 y sabían que los estaba comparando, que Él los estaba comparando con aquella generación apóstata de los tiempos de Isaías. Por eso el versículo 44, 45 dice: y oyendo su parábola, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ahora bien, ya que Israel como nación era la administradora de la viña plantada por el Padre, entonces fue a esa nación a la que se le arrendó la administración del reino. Y es esta nación a la que se le va a quitar esa administración. En el versículo 34, el Señor va a repetir más bien, la idea que ha transmitido anteriormente cuando maldijo a la higuera estéril, ¿no? El versículo 34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Lo mismo que pasó con la higuera estéril. La pregunta es, ¿había fruto? El Señor envía a reclamar los frutos a sus arrendatarios, y lo que ocurre es que se encuentra con una oposición hostil por parte de estos labradores malvados. Así que estos labradores son peores, mis hermanos, que los labradores de la época de Isaías. Aquellos debían dar uvas y dieron uvas silvestres, es decir, dieron un fruto diferente. Pero estos labradores, en cambio, no dieron ningún fruto, sino que se apoderaron de la viña y mataron a los siervos y al hijo del dueño. No dejaban entrar, ni entraban al reino de Dios, ni dejaban entrar a los demás. Lo dice Jesucristo en otras parábolas: se adueñaron de la viña. Miren lo que dice el versículo 35 y 36. Ahí nos habla de algunos siervos a los que ellos habían matado. El dueño de la viña envió siervos y estos los mataron. Y estos siervos, por supuesto, no son otros que los profetas que Israel había matado a lo largo de su historia. Ustedes pueden leer en Mateo capítulo 23, versículo 31, dice: así que, el Señor Jesús hablando contra el liderazgo de Israel, dice: así que ustedes dan testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, es decir, el Señor va a reclamar de ellos incluso la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Así que los siervos de esta parábola que han sido muertos son los profetas, incluso los apóstoles, aquellos que han venido a predicar, y los labradores malvados los han cogido y los han matado. Así que finalmente el padre de familia envía a su propio hijo, es decir, al heredero. Mis hermanos, se supone que debían tener respeto por el heredero. Sin embargo, la reacción de los labradores fue diferente, nos dice la parábola. Ellos querían apoderarse de la viña, así que tomaron al hijo y le llevaron fuera de la viña y le mataron. Ellos querían seguir enseñoreándose de la viña y no estaban dispuestos a ceder la viña a su heredero. Como ustedes saben y como es obvio, todo esto nos habla de cómo el liderazgo de Israel mataría a Cristo, ¿no?
Por eso se nos dice después que ellos sabían que él hablaba de ellos y buscaron ocasión para matarle. Dice el versículo 46. Ellos tenían esta idea en mente de matar a Cristo. Lo vimos la vez pasada en el capítulo 12, versículo 14, cuando dijo: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, después que lo reprendió y se declaró él como Señor del día de reposo. Ellos tenían esa idea en mente y por eso ellos sabían que la parábola hablaba de ellos. Así que el Señor solo estaba poniendo al descubierto las intenciones de los pensamientos y de los corazones de ellos. Les estaba dando a conocer que Él ya conocía sus intenciones. Entonces, el Señor, sabiendo que ellos sabían que Él hablaba de ellos, les pregunta: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y ellos contestaron, versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Fue declarado por ellos mismos. Así que ellos sabían que sus actos eran condenables e injustos, pero aún así no les importaba. Ellos sabían que merecían y que recibirían un juicio por sus actos. Pero además, ellos sabían que la viña sería arrendada a otros labradores que se iban a dar frutos. Y esos nuevos arrendatarios, mis hermanos, en nuestro contexto, son los pecadores, publicanos y rameras de la parábola anterior, y son los gentiles, como vamos a ver en un momento. Porque Él les va a declarar que la viña pasará a otro pueblo, que la administración del reino iba a ser dada a otro pueblo, a otra nación. Versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Así que, mis hermanos, en primer lugar, se nos dice que Israel desechó nada más y nada menos que a la piedra angular. El Señor cita el Salmo 18, 22. Esta piedra, mis hermanos, es decir, este cimiento, este fundamento que debían usar los constructores para construir la casa, valga la redundancia, los constructores la habían rechazado. Ellos habían, mis hermanos, preferido construir sobre la arena, o sea, sobre los cimientos débiles, en vez de construir sobre la piedra, sobre la roca, o sea, sobre los cimientos fuertes. Mis hermanos, como dice el Salmo 127.1, y como leímos hace un rato, ellos habían trabajado en vano, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que Israel, de forma responsable, ellos eran responsables de esto, habían rechazado a la mismísima piedra angular. Pero todo esto, mis hermanos, en realidad era la magnífica obra de Dios para extender su reino. El versículo 43 nos dice: el Señor ha hecho esto. El versículo 42, en última instancia, es Dios quien les está rechazando. No es el hombre el que lo está rechazando a él, es Dios el que los está rechazando a ellos. Por tanto, ellos están obrando el plan de Dios al rechazar a la piedra angular. En segundo lugar, el reino será quitado de ellos, dice el versículo 43, y será dado a otra gente que produzca los frutos dignos de este reino. La palabra gente en nuestro contexto, o en nuestro texto más bien, se podría traducir también como pueblo o como nación. La palabra aquí usada es la palabra etnos, de donde viene la palabra etnia. Es decir, el Señor tiene en mente aquí no solo a los publicanos y a las rameras, como la parábola anterior, sino específicamente a los gentiles, a los etnos. Los gentiles son esa nación,
son esa gente, son ese pueblo, y por tanto ese pueblo sí dará los frutos que Israel no dio. Ellos, mis hermanos, es decir, la iglesia universal, la iglesia de todas las naciones, como lo ha hecho desde el primer siglo, ellos sí darán los frutos, y por esa razón la victoria de la iglesia, es decir, nuestra victoria sobre el pecado, sobre el paganismo y sobre Satanás está asegurada. Y precisamente por esa razón se hace nuevamente alusión, ustedes pueden ver en el versículo 44, a la piedra del sueño de Nabucodonosor que el profeta Daniel interpretó. Recordemos esa imagen. Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una imagen, una cabeza de piedra, cuerpo de bronce, etcétera, etcétera. Y Nabucodonosor ve una piedra que es cortada del monte y esa piedra destruye a la imagen que Nabucodonosor ve, y de esa piedra se crea un reino que es eterno. Es la alusión que se está diciendo aquí. Esa imagen de que hay una piedra que es cortada en un monte y destruye, consume y conquista todos los demás reinos, es la que está haciendo esa alusión aquí. Así que sobre esta piedra desechada, otros sí van a construir. Sobre esa piedra que Israel ha rechazado, otros sí van a construir. Otros construirán sobre cimientos fuertes, sobre la roca. Y ese otro, mis hermanos, son los gentiles, es decir, somos nosotros. Esta roca, esta piedra, o más bien esta iglesia que se construye sobre esta roca, destruirá a todos los enemigos, a todos los reinos. A todos, de acuerdo al pasaje, los desmenuzará, es decir, los conquistará. Hermano, puede que esto para nosotros, de que el reino ha sido dado a los gentiles, sea muy familiarizado. Llevamos 2000 años con esta promesa hecha realidad. Pero en ese momento eso era un escándalo. Para los lectores de Mateo esto era un escándalo. Acostumbrados al judaísmo, eran judíos. Pero ¿cómo es posible? Para Pablo era un escándalo. Pablo dice en Efesios que ese es el misterio que a él se le ha sido revelado y que para él eso es un escándalo. Para nosotros también debería seguir siéndolo hoy en día. Debería seguir siendo un privilegio que hayamos sido insertados al reino de Dios. Debería ser para nosotros un privilegio hacer parte de esta comunidad que llamamos Iglesia Universal. Debería ser para nosotros un privilegio hacer parte de este reino que crecerá como la imagen que vio Nabucodonosor y llenará toda la tierra como lo está haciendo. Poblará toda la tierra. A pesar de las adversidades sigue creciendo. Debería ser para nosotros un privilegio y un escándalo que el Señor haya tenido esa misericordia específicamente con cada uno de nosotros. Porque no todos los gentiles hacen parte de esto. Pero mi hermano, tú sí haces parte de esto. Tú que has creído en el Evangelio, tú que has abrazado las promesas del pacto, tú sí eres heredero de este reino. De ti se está hablando en esta parábola. Es a ti al que ha pasado la administración del reino. Y eres esa piedra, haces parte de esa piedra que conquistará a sus enemigos. Así que resumiendo la parábola, a Israel se le dio la viña, es decir, se le dio la administración del reino. Pero ellos no dieron fruto, sino que mataron a los siervos del dueño y al hijo heredero. Y entonces se nos dice que serán destruidos por eso, pero que el reino pasará a otro pueblo, a otra etnia, que sí darán frutos. Ahora bien, esta es la misma estructura que veremos rápidamente en la siguiente parábola. La misma estructura. Capítulo 22, versículo 1. Quiero que veamos la misma estructura, solo que en esta parábola se va a agregar un poquito de información extra. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar por parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron.
Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Id pues a la salida de los caminos, no a la ciudad, sino a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Así que Jesús menciona una última palabra donde reafirma lo mismo que hemos visto. Él anteriormente había preguntado sobre qué haría el dueño de la viña con los que mataron a su hijo, y los líderes judíos respondieron que los destruiría. Y entonces ahora va a afirmar efectivamente que serán destruidos. Sus ciudades serían destruidas y el reino sería dado a otro pueblo. En la parábola, el rey, por supuesto, es el Dios Padre. Era el tiempo de la boda de su hijo, era el tiempo de la visitación de Jerusalén, era el tiempo donde se debía casar Cristo con la iglesia. Pero Israel no quiso disfrutar de la boda. Ellos no aceptaron la invitación a la boda. El rey envió a unos siervos a invitarles, pero los convidados no quisieron venir. Esta es la misma idea que ocurrió en la parábola anterior, cuando envió a los siervos a recibir sus frutos. Luego envió a otros siervos, igual que en la parábola anterior. Pero los convidados, en vez de disfrutar de las bodas, rechazaron la invitación y no quisieron venir. No hicieron caso, unos se fueron a su labranza, otros se fueron a sus negocios y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Igual que en la parábola anterior. Entonces, el rey destruye a los convidados que no aceptaron la invitación. Así que esto es básicamente lo mismo que ya se dijo, solo que aquí se afirma explícitamente que sus ciudades serían destruidas y quemadas. Israel la había rechazado y por tanto iban a recibir juicio. Así que por esa razón otros fueron convidados a las bodas. Y nuevamente esta es la misma idea de la parábola anterior. Otros van a venir a disfrutar de estas bodas. El reino va a ser dado a otros. En la parábola vemos que las bodas están preparadas. Es decir, estas bodas se tienen que celebrar sí o sí. Los que fueron invitados no eran dignos, pero el rey dio la orden de invitar a otros. Dice: a cuantos halléis. Y esto es lo mismo, mis hermanos, que posteriormente harán los discípulos cuando se les ordene ir a todas las naciones a ser discípulos. A la salida de los caminos, porque la nación principal o por la que él había venido no fue digna. Entonces se nos dice que los siervos salieron por los caminos, y eso es básicamente una referencia a los gentiles y a los pecadores, rameras y publicanos de las parábolas anteriores. Por tanto, mis hermanos, los gentiles vendrían a gozar de las bodas, vienen a gozar de la celebración, y de esa manera se llenaron las bodas de convidados. Así como en la parábola anterior se nos ha dado la viña, aquí se nos dice de otra manera: hermanos, todos ustedes están invitados a las bodas. ¿Aceptarán esa invitación? Los gentiles han sido invitados a las bodas. Pero noten que él dice que dentro de la boda habían malos y buenos. Es decir, el hecho que el reino sea dado a otro pueblo no significa que ahora en este pueblo todos son santos. No, dentro de ese pueblo hay malos y buenos. A los gentiles se le ha dado la administración de este reino. O más bien, mis hermanos, hablando en primera persona, el reino nos ha sido dado. Como lleva por título este sermón, el reino nos ha sido dado. Esta es una extraordinaria noticia, así que la pregunta es: ¿cómo reaccionaremos ante esta extraordinaria noticia? ¿Seremos aquellos siervos
que dan los frutos dignos del reino? ¿O seremos igual de incrédulos e indiferentes que los judíos? Como ya dije, la última parábola que leímos nos muestra que dentro de la iglesia, dentro de las bodas, dentro de los labradores, aún hay algunos que no tienen los trajes de bodas. Es decir, hay algunos infiltrados. Por tanto, la pregunta es para ti hoy: ¿cómo vas a reaccionar ante esta gran noticia? ¿Nos vamos a consolar y alegrar por este reino que se nos ha dado? ¿Y viviremos para este reino, extendiéndolo por todas partes y dando los frutos dignos de este, obedeciendo a nuestro rey? ¿O por el contrario, seguiremos el camino de Israel y no daremos frutos, sino que viviremos solo de apariencia, como la higuera, y viviremos en la incredulidad? Mis hermanos, siendo que ya somos los administradores de este reino que se nos ha sido dado, mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿qué resolución o qué resoluciones personales hemos hecho sobre el avance del reino de Dios para este nuevo año que está iniciando? ¿Has pensado en eso? ¿Qué resolución has hecho? Este reino, la administración de este reino se te ha encomendado. ¿Cómo estás planificando tu vida de cara a esta realidad, de cara a esta verdad? ¿Acaso serás como los de Israel, que fueron indiferentes ante ese privilegio? ¿O realmente nos gozaremos, nos consolaremos y trabajaremos activamente para dar los frutos que son dignos de este reino que se nos ha sido dado como administradores? Vamos a terminar leyendo el Salmo 2. Ante la hostilidad que recibe la iglesia hoy día, que recibe el reino de Dios, el pueblo del pacto, nosotros podemos consolarnos con el siguiente pasaje. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados, mis hermanos, todos los que en Él confían, todos los que hacen parte de este reino de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Te pedimos que tú la apliques a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.